Cierro este micrófono, Clara. Vamos a tener ahora diré una cosa al chat mientras empieza David. David Agustí es General Manager del Centro Tecnológico CICFEA de la Universidad Politécnica de Cataluña, y el objetivo de que viniera y nos contara hoy, la verdad es que hay que hacérselo triplemente, ¿no? Y no doble, triple, porque viene desde Barcelona y entonces que ellos nos contaran cómo estaba siendo su experiencia en estas primeras convocatorias desde un punto de vista real, de personas que están en ya bastantes proyectos que han ganado y también como coordinador, y que nos dijera en aspectos determinados de la propuesta pues cuál es la situación para resolver la redacción de esos apartados. Y antes de que empiece David, dice sobre este asunto del ORCID un participante del online que se puede enviar la propuesta sin poner el ORCID, que no es un error bloqueante para el submit, ¿vale? Cuando quieras, David. Bueno, agradecer antes que nada a FEDETI la posibilidad de estar aquí y compartir esta experiencia. Al final, en FEDETI, Luisa y Cristina nos ayudan mucho a preparar propuestas. De hecho, uno de los aspectos que mencionaremos aquí es la revisión de las... Perdona, Sí. Luisa, la presentación se ve en modo presentador. Y yo sé que los del online tenéis otras dos preguntas. Mientras se soluciona esto, igual aprovechamos. Perdonad que no estaba en el ordenador y no las he podido ver. El plan de igualdad de género lo tiene que tener en el momento de elaborar la propuesta o de firma del grant agreement con la comisión. Rocío, perdóname, Rocío, si no contesto yo. El plan de igualdad de género lo tienes que tener en el momento de elaborar la propuesta o de firma del grant agreement con la comisión. En el momento de la firma del grant agreement. Eso es, o sea, eso es. Los que estáis escuchando entonces en el online que habéis hecho la pregunta, la propuesta te deja seguir marcando que no lo tenéis, ¿vale? Y te deja seguir y no hay ningún problema, porque hay que tenerlo en el momento de la firma del grant agreement. Y luego otra pregunta, ¿cómo condiciona el género no binario a la hora del desempate? Si no sabes, yo puedo contestar. Gracias. Pues el género no binario no cuenta a la hora del desempate. Es decir, hostis, yo no puedo poner una presentación. Yo tengo una presentación mía en la que se ve en una slide con un ejemplo ficticio muy bien. Y eso lo que significa es que en la tabla de los researchers se puede poner si eres mujer, hombre o no binario. Pues para el desempate, los no binarios que hayáis metido en la tabla no cuentan, solamente los hombres y las mujeres. Seguimos. En cualquier caso, el participante que me lo ha preguntado, si quiere cualquier cosa, Olga Navalón de Tecnalia, pues lo hablamos, ¿vale? David, perdónanos. Perfecto. Gracias. Bueno, he introducido esta transparencia porque yo estoy aquí como parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una institución enorme. Hay muchísimos centros tecnológicos y grupos de investigación dentro de la universidad. Yo formo parte de un centro de la UPC y mi NIF es el de la UPC. Por ejemplo, el Barcelona Supercomputing, el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, el ICFO o CIMNE, son entidades que han surgido de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero ahora que tienen sus propios NIFs, ¿de acuerdo? Nosotros, en este caso, CICFEA, somos técnicamente Universidad Politécnica de Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, mencionar que somos, bueno, hemos tenido un gran crecimiento en proyectos europeos. Hasta el año 2018 habíamos estado en 6 y desde el año 2009, hasta el 2018 habíamos tenido 6 y del 2019 al 2022 estamos en 12. Así que realmente había un cambio de estrategia que ha hecho que crezcamos mucho y bueno, yo entiendo que en parte por esto estamos aquí. A ver, esto de la tasa de éxito varía mucho, ¿no? Porque a veces pues, te caen muchos proyectos y a veces hay temporadas en las que crees que lo estás haciendo muy bien y el éxito pues te quedas a las puertas, con lo cual entended que esto es un ejercicio que no garantiza el éxito, pero que está basado en un éxito reciente, ¿no? ¿De acuerdo?
Actualmente tenemos una actividad de unos 4 millones de euros y el 25% de nuestra actividad es de transferencia directa a la industria. O sea, que son contratos privados con empresas. Aproximadamente 1 millón de euros. O sea, las empresas realmente pagan por nuestro trabajo, más allá de que hayan ayudas que lo faciliten, ¿no? Aquí hay una breve explicación antes de la descripción de los topics en los que estamos actualmente. Pues un poquito la descripción de las áreas en las que estamos. Electrónica de potencia, también estamos en baterías, pero solamente en la parte de electrónica de potencia y baterías, que serían los BMS, sistemas de tracción, redes inteligentes, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos 4 proyectos Horizonte 2020 y 8 Horizon Europe de la primera oleada de Horizon Europe. ¿Vale? Uno de los primeros cambios que adoptamos como estrategia es que si realmente quieres hacer lo que tú realmente quieres, es importante que tengas un peso importante en las propuestas. Hasta el año 2019 nosotros no coordinamos ningún proyecto y decidimos que si queríamos tener peso y realmente hacer lo que nosotros queremos y no lo que te dejan, era importante asumir el riesgo y el trabajo de entrar en el papel de coordinador, ¿no? El primer proyecto fue el Big Data for Open, que es un proyecto de inteligencia artificial en redes de distribución eléctrica. El siguiente es uno de Virtual Power Plants. El siguiente es con el Departamento de Dinámica de Fluidos, uno de hidráulica. Y el siguiente es el FIBER, es de Demand Response, flexibilidad y cargadores bidireccionales. En Horizon Europe, el Omega X es un proyecto de Data Spaces, Energy Data Spaces, coordinado por Atos. El Flex for Fact es un proyecto de industria, es el proyecto en el que nos pasó lo que comentaba antes con Estados Unidos y con Canadá, del Cluster 4 de industria. Es de respuesta a la demanda en entornos productivos, tanto dentro del entorno productivo como considerando la industria como un nodo de la red eléctrica. ¿De acuerdo? O sea, lo que sería la fábrica aguas abajo y la red aguas arriba. El iPlat es uno de integración de renovables en la red con convertidores multipuerto. Aquí también somos coordinadores. Por cierto, en el Flex for Fact no somos los coordinadores, pero somos los padres de la propuesta. Pero es que es un proyecto de 20 millones de euros y no tenemos una estructura como para coordinar propuestas de esta envergadura, pero los objetivos, la nota de concepto y el consorcio lo construimos nosotros. El Agistin es de Hidden Storage, de storage pues escondido, en lo que serían, por ejemplo, en canales de riego, en infraestructuras existentes. El Máxima es un 2.0, es una call de powertrain, de vehículo eléctrico. El Hope también es de Hydro. El Actulas es de hidrógeno al sector industrial del vidrio. Y el de red es un Marie Curie, que ese es un tema en el cual tenemos que mejorar porque ahora nuestro objetivo es tener en cada una de las 3 áreas operativas del GIPGEA, tener un Marie Curie porque tenemos un nivel de rotación importante y el personal que requerimos es difícil de encontrar y al final más de la mitad de nuestra gente viene del extranjero porque es complicado conseguir los perfiles que necesitamos para hacer los proyectos en España, ¿no? Sobre la estrategia. A ver, yo diría que hay 2 partes. Yo voy a hablar aquí de la escritura, de las propuestas, pero si la parte soft, la parte de estrategia no está bien, la escritura se convierte en un ejercicio de voluntarismo. Y el voluntarismo en Europa, ahora mismo a nivel de competencia tan duro que hay, María Luisa se está sonriendo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto es muy duro y si realmente no hay una estrategia sólida, no hay un consorcio sólido, se hacen unas propuestas con prisas y demás, no vale la pena perder el tiempo. Si no lo vas a hacer bien, no te presentes. Es la visión que tenemos claramente, ¿no? Guillermo al principio ha dicho, es importante seleccionar la cola adecuada. Es esencial, es esencial. Y muchas veces la más obvia no es la mejor para tu tecnología. Entonces es importante hacer ese ejercicio y dedicarle tiempo. Y es mucho tiempo, pero es un ejercicio con un payback y un ROI muy interesante, ¿no? También el balance del ratio de éxito de cada call, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco en una call de inteligencia artificial del Cluster 4 daban cinco proyectos.
pero se presentaron 55. Claro, con un 13,5 puntos estás fuera. Y claro, un 13,5 puntos está muy bien. Si tú en una call en la que se presentan 12, tienes 12 propuestas, tienes un 13,5, la tienes ganada o casi, ¿no? Entonces es muy importante hacer una valoración del ratio de éxito, ¿no? También un tema muy importante es el elemento diferencial de la propuesta. Si tú no consigues que los evaluadores se enamoren de la propuesta en la primera página, estás muerto, porque tienen mucho trabajo, porque es muy difícil evaluar las propuestas que tienen en el tiempo que tienen, y es muy importante conseguir llamar su atención, ¿no? Al principio, ¿no? También pues que haya un equilibrio muy importante del know-how y el know-who, o sea, la configuración, que esté todo cubierto, y la fiabilidad de los socios, ¿no? Una de las cosas con las que aprendes durante este tiempo es que es muy importante con quién te casas, ¿no? Y así como hay gente que tengo clarísimo que voy a seguir presentando proyectos, hay gente a la que no quiero volver a ver jamás en una propuesta europea. Eso lo tengo claro, ¿no? Y eso es un trabajo de tiempo, ¿no? Y no solamente de conocerse virtualmente por videoconferencia, sino cogerte un avión, ir a ver, hablar, ponerle cara a la gente, ver qué infraestructuras tienen, los equipos de investigadores trabajando y ponerles caras a la gente, ¿no? Entonces, claro, la gente puede pensar, es que lo de la escritura es la parte más heavy. Pues yo creo que es la primera. Porque sin la primera, la segunda no tiene posibilidades, ¿no? Y la primera a mí me ha requerido seguramente más trabajo como gerente, es decir, sea la primera que la segunda, sin duda, ¿no? Y si entramos en la parte de la escritura, el quién, qué, cómo, y eso de que depende también del tiempo que tienes, ¿no? Claro, a veces te llaman y dicen, oye, por ejemplo, ahora me llamaste alguien para una propuesta para el 30 de marzo. Pues, y es que yo en 4 meses, en 3 meses, yo no sé hacer una propuesta. No sé. Otros quizás saben, pero es complicado, ¿no? Entonces, claro, si tienes 1 año y pico, que lo puedes tener, pues te puedes plantear la estrategia de escritura de la propuesta de una manera. Si tienes menos tiempo, pues de otra, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? La limitación de espacio, ¿no? Excellence Impact Implementation. Claro, lo que es totalmente desaconsejable desde mi punto de vista es que tengas una propuesta de 70 páginas y decir, bueno, ahora hay que llegar a 45. ¿Por dónde recortamos, no? Esto es un clásico, ¿no? Y veo que por aquí hay gente que sonríe porque es un clásico. Y es un ejercicio malo, muy malo. Entonces, desde mi punto de vista es mejor planificar los espacios de entrada, porque entonces no tienes que ir con las tijeras a lo bruto. Y además suele pasar que cuando tienes 70 páginas en lugar de 45, a veces faltan 15 días, ¿no? Y entonces, claro, vas con las tijeras de podar y pareces, no, Eduardo Manos Tijeras lo hacía muy bien, pero tú seguramente lo haces muy mal, ¿no? Y eso se va a reflejar en la calidad de la propuesta, ¿no? Otro tema importante es que ha comentado también Rocío, el tema de los pathways, ¿no? Había lío con el tema. ¿Qué pasa con los indicadores y los pathways y los KPIs? Hay que quitar los KPIs. Había gente que me decía, hay que quitar los KPIs porque ahora están los pathways y tal. Bueno, ahora cuando lleguemos al impact, pero sobre esto hubo un dilema y de hecho el otro día comentaba a Cristina que yo he visto evaluaciones de propuestas que han dado que lo de los pathways les han hecho poco caso y las han dado. O sea que incluso a veces no hay una uniformidad de criterio en el tema de los impactos en las evaluaciones, ¿no? Y también la revisión externa de la propuesta. Es un tema esencial. Mira, tengo un correo aquí del 1 de agosto del 2018 que me hace mucha ilusión porque fue el primer proyecto que coordinamos y es de Enrique Ángel Pelayo, que revisó la propuesta del Big Data. Se presentaron 29 propuestas y se las mandamos para una revisión. Y él nos mandó un aspecto concreto con un diagrama, ¿no? Porque no era claro, ¿no? Y era una parte muy importante de la call, ¿no? Y yo, como el refranero castellano, soy catalán, pero el refranero castellano me gusta. Dije, oye, te escribo porque de bien nacido es ser agradecido y nos ha servido de mucho tu ayuda, ¿no? Él me da la enhorabuena y me dice, oye, por cierto, el 29 habéis sido los primeros. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Y dice, veo que habéis usado mi diagrama. Tengo aquí. Y él con una sonrisa, ¿no?
Pero claro, si faltan 3 días para la propuesta, para el deadline, y le mandáis a Enrique la propuesta 3 días antes, no os va a revisar el diagrama. Si se la mandáis un mes antes, pues seguramente vais a tener una revisión excelente. Entonces yo creo que es muy importante que tengáis revisiones externas de la propuesta. Nosotros procuramos tener 2. Hay una persona en la UPC, de la fundación de la UPC, que me revisa las propuestas, pero también me dice, David, 15 días antes o no me la miro. Y también a CDT. Siempre nos llama Contact Point, le mandamos la propuesta siempre que sea posible, ¿no? Siempre y por respeto, como mínimo, 2 o 3 semanas antes, como mínimo, ¿no? A ver, carencias habituales. Limitarse a cumplir la call. Esto es un baseline. Todo el mundo cumple la call. Y si te limitas a cumplir la call y no llamas la atención en ningún aspecto diferencial y tu propuesta no es diferente, un ejemplo, la de hidrógeno en el sector del vidrio. Si tú te presentas con una call de hidrógeno y es para el sector petroquímico, por el sector metalúrgico, vas a estar compitiendo con muchísima gente. Pero si la presentas en el sector del vidrio y pones una estrategia de un planteamiento de transferencia de tecnología al aluminio, pues te estás diferenciando, ¿no? Entonces, estos son aspectos que yo creo que es importante. Hacerla distinta. Hay que hacerla distinta. ¿De acuerdo? El pensamiento único o endogamia. Bueno, yo venía por aquí. Yo soy profesor asociado de la UPC, no soy profesor titular. Doy clases, tengo mi trabajo y aparte doy alguna clase, me pagan mal, pero me encanta. Y tenía un chaval que le estoy llevando el TFG y me ha pasado el TFG y me he horrorizado. He dicho, oye, ¿esto realmente es lo que hemos hablado? O sea, a veces tú estás en tu endogamia y escribes algo y tal, ¿no? Pues esto mismo pasa con las propuestas. Os podéis, de verdad, os garantizo que pasan cosas rarísimas. Y cuando te llegan cosas y tú las ves, dices, pero estos tíos o estas tías, ¿qué han hecho, no? Eso sucede mucho, ¿no? También, un clásico. El copy-paste de 8 o 9 personas escribiendo en inglés, un croata, un italiano, un español, y bueno, y eso da un aspecto de calidad sobre la propuesta que, aunque el fondo sea bueno, es lamentable. Y yo quizás soy muy pijoteras con esto, pero yo creo que esto ya me predispondría mal para evaluar bien esa propuesta. Y creo que eso es un error recurrente. El exceso de, claro, con 45 páginas, si te pasas de texto, tienes un problema. O sea, tienes que hacer un esfuerzo de hacer dibujitos. Y es un marrón, porque a nadie le gusta ponerse a hacer gráficos. Yo, por ejemplo, dibujo muy mal. Pero hay gente que sé que en el equipo que lo hace bien. Y cuando llegan las propuestas, los martirizo. Y dicen, David, ya estás. Digo, no, es que hay que quitarle texto de esto y hay que añadirle dibujos. ¿Por qué? Pues porque la propuesta tiene que ser fácil de leer. Y se lo tienes que poner fácil al evaluador. Le tiene que entrar por los ojos, ¿no? El sesgo excellence. Bueno, yo cuando llegué a FICSEA, el FICSEA no tenía gerente. Somos el segundo centro de la UPC que tiene gerente. Yo vengo del sector privado. He sido director general de 2 empresas, director de Ingeniería Plus, en la parte de aeroespacio, y vengo del sector privado. Entonces, eso hace que creo que hayamos cambiado el chip de las propuestas. Y el sesgo excellence es el del investigador, el de la universidad, ¿no? Muchas veces hago la broma de que cuando una empresa viene al principio, tiene la imagen de qué majos son estos chicos de la universidad, ¿no? Que voluntaristas y tal no van a cumplir ni una fecha, pero salen muchos, son dispersos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú haces el cambio a un enfoque de empresa y te llega un impact y dices, oye, aquí no hay un cash flow, aquí no hay esto de los outcomes y tal, aquí no me pones números, ¿esto qué es? Claro, nosotros en el CICSEA tenemos muy claro lo del I+D+I, la I pequeña. Ahora venía en el AVE, había un artículo de Xavier Farrás en LinkedIn, que si me conectáis con LinkedIn lo podéis ver, sobre innovación en este país. Yo soy de los que piensan que en este país se hace mucho I+D+E, investigación, desarrollo y estantería. O sea, que los desarrollos acaban en las estanterías de los centros tecnológicos y de las universidades. Y eso, yo odio eso. O sea, no lo soporto, ¿no? Y creo que hemos hecho un cambio muy heavy en este sentido y este año estamos facturando 1 millón directamente a empresas, con lo cual eso tiene y ojo, a Corea, a Middle East, a Francia, a Italia y a Alemania.
¿Por qué? Pues porque cuando ese cambio lo das, se nota, ¿no? Y en las propuestas también se nota, ¿no? Esta parte, bueno, el modelo de negocio, ¿no? El Canvas es necesario, pero para mí, en este enfoque, un Canvas no basta. Yo necesito más. Necesito que me expliques el modelo de negocio. Me tienes que explicar, si tú vas a hacer un marketplace, yo quiero ver los flujos de dinero. ¿Cómo van a ser? Yo quiero ver si hay una parte del marketplace que se subsidia o que no se subsidia o cómo se subsidia, o al menos decir, esto se va a estudiar, pero de entrada, el draft inicial del modelo de negocio, el draft inicial sería este. Luego ya veremos. Pero eso de escribir, bueno, el modelo de negocio ya lo haremos, el Work Package Exploitation y tal, para mí no es suficiente. Pero advierto, es mi visión. ¿De acuerdo? Otra parte muy habitual es, hay muchas empresas que han convertido los proyectos europeos en un modelo de negocio. Y eso, en la parte, por ejemplo, en la parte de explotación y comunicación e impacto, se nota. Y cuando tú te llega una propuesta que es un copy-paste de otras, lo ves. Entonces, es muy importante que el socio que te hace el impacto de la comunicación y diseminación se meta dentro del proyecto, lo entienda y entonces haga el impacto. Pero es muy habitual. Hay gente que te hace un impacto en una semana. Y eso se nota cuando lo ves, ¿no? Otra cosa, metodología compleja y difícil de implementar y poco creíble, claro. Si tú dices que vas a aplicar en la metodología en un consorcio de 15 socios y 12 países a Scrum y el daily meeting de cada día del Scrum de 5 minutos, ¿cómo lo hacéis? Cada día juntáis... Claro, esto que yo lo he visto, dices, bueno, credibilidad, cero. Tú lo comentabas antes, ¿no? Credibilidad cero. Entonces, claro, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que tienes que evitar hacer, porque yo creo que si eso lo haces, pierdes totalmente la credibilidad de toda la propuesta. Porque la metodología, al final, nadie te va a perseguir durante el proyecto para asegurarte de que tú estás siguiendo esa metodología, nadie te va a estar vigilando, pero si pones un brindis al sol y cosas que no son creíbles, para mí, pues tiene un efecto negativo. Yo si fuese evaluador, a lo mejor algún día me hago evaluador y me apunto a la lista. Si alguien pone un daily Scrum en un consorcio de 12 países y 15 socios, pues no me lo voy a creer. Y si no te crees eso, cuidado. Poco significan weakness, como mínimo, ¿no? La implementación suele pasar que, y no sé si ahora también se van a reír quienes han hecho muchas propuestas, para el final, ¿no? O sea, haces el excelente y tal, lo tienes, y al final, ¿no? Y entonces, se nota. Porque en la implementación están los detalles de calidad. Entonces, cuando te llega una implementación que está hecha rápido, lo ves. Entonces, cuando hay una implementación que está hecha con cariño y con tiempo, tiene unos niveles de calidad importantes y se notan los detalles y se ve. Entonces, para mí es un grave error entrar en una implementación poco trabajada y desconectada del resto de la propuesta. La metodología. Claro. Sobre este tema, ¿no? ¿Qué hacemos en la metodología, ¿no? Hay una receta, claro, hay una receta única, es que depende, ¿no? Hay hardware con prototipos, hay los mismos que hacen el hardware, hacen el software, los que desarrollan los algoritmos son los mismos que integran las soluciones, hay un integrador o hay varios. ¿Dónde están los socios y los socios y los pilotos y los socios implicados en cada piloto? Son solo algunas preguntas, pero yo creo que estas preguntas afectan claramente a la metodología. Entonces, aplicar una receta de metodología a proyectos que tienen hardware o proyectos que no tienen hardware o proyectos donde el que te desarrolla el algoritmo te lo integra o uno te desarrolla el algoritmo, el otro te lo integra. Claro, ahí, ojo, eso tiene que encajar, ¿no? Y claro, cuando la complejidad es excesiva, pues es lo que comentaba antes, ¿no? Es lo de aquello de no cuela. A veces parece evidente que la metodología es un brindis al sol, que nadie tiene la intención de cumplir. Yo creo que eso es peligroso. Antes del siguiente apartado, que es la dimensión de género, yo creo que Rocío lo ha explicado de maravilla, pero yo sí que hay un aspecto que lo hablaba con una mujer, con Cristina, antes de hacer la presentación, sobre que nosotros cuál creíamos que era el error más habitual, ¿no? en las propuestas, ¿no? Yo aquí, antes de poner ese slide, quiero transmitiros que yo estoy aquí por una mujer extraordinaria, que era mi mamá, y ella nació en el julio del 36.
que no era el mejor momento para una mujer para nacer. Y eran 3 hermanos, eran 2 mujeres y yo aquí te conté la historia. Eran 2 chicos, mis tíos, uno ya no está, y mi mamá. Mi mamá era muy buena estudiante, mis tíos no. Mis tíos pudieron ir a los jesuitas, mi mamá no. Y claro, esto es, los franceses tienen una frase, cuando vives algo así, que es me touché, ¿no? En español es me toca, pero es más, me toca profundamente, ¿no? Entonces yo he crecido con el tema de la identidad de género, pues digamos, es un tema que para mí ha sido muy importante porque he visto el dolor que esto ha generado pues, en la vida de mi madre, ¿no? Que nunca se quejaba, pero que sabías que dentro había ese dolor, ¿no? Son situaciones profundamente injustas y claro, a mí nadie, con todos los respetos, yo lo de la dimensión de género lo aplico cada día con hechos en mi trabajo. Y he cometido errores, pero estoy muy orgulloso de muchas cosas que hago, porque realmente estoy comprometido con este tema por razones profesionales y también personales, ¿no? Me han enseñado a gestionar equipos mujeres. Mi forma de gestionar equipos me ha enseñado en Vodafone, además, Silvia Villanueva y Ana María Ferraz, que para mí son una referencia, pues me enseñaron a gestionar equipos. Y los mayores retos profesionales que he tenido que afrontar en mi vida, en buena medida, han tenido éxito porque he puesto a mujeres en las posiciones que se merecían. Y he sido justo, para mí, desde mi punto de vista, haciéndolo, ¿no? Dicho esto, ahora hay que escribirlo. Cuidado. Cuidado, porque es un tema, en la comida de Navidad se habló de mi casa, se habló de este tema. O sea, que es un tema, cuidado, ¿vale? Entonces, no, quería hacer esta matización porque ahora vamos a hablar del error típico, pero antes quería explicar que vieseis mi visión, pero antes que conocieseis mi opinión personal. Y aquí sí que hablaba David Agustín como persona, ¿vale? Entonces, bueno, existe la tendencia a considerar que la comisión busca promover la presencia de mujeres. Es decir, yo tengo que poner una directora científica, desde mi punto de vista, ese no es el espíritu. El espíritu es buscar, y Rocío, corrígeme, sesgos de género en todo lo que sería la ejecución del proyecto, la preparación de la propuesta. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces te llega una redacción de esta parte y ves una frase que entonces entra en tu visión personal sobre el tema y dices, este se está metiendo en un jardín. Porque a mí esa frase no me gusta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Las instituciones, en el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene en la casilla esa de yes, no, tiene un yes, y me ciño a eso. Porque a veces, desde el voluntarismo, he visto planteamientos que para mí son desafortunados, ¿no? Entonces, más que fijarme en lo que hay que hacer, creo que hay que ir con cuidado con lo que no hay que hacer, ¿vale? Y bueno, yo creo que en esto coincidíamos con Cristina, ¿no? No se trata de buscar que tú tengas una IP mujer, una directora científica mujer, no, eso no es lo que se buscan otras cosas. Y para evitar, aquí hablo de planteamientos voluntaristas alejados de la estrategia de la comisión o del coordinador consorcio. Yo creo que eso es lo importante, ¿vale? Y un ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre esto. En una propuesta de Marie Curie que presentamos hace poco sobre powertrain de vehículo eléctrico. Y que es lo que un tema que es recurrente es cuántas chicas yo veo que hay más chicas. Yo estudié telecos, hay más chicas ahora en ingeniería que cuando yo estudié, pero siguen habiendo muy pocas. Y uno de las grandes canteras en el tema de powertrain de vehículo eléctrico, hace poco hay un ingeniero de la Escuela de Tarrasa que lo ha fichado Aston Martin, para suerte de Fernando Alonso, la próxima temporada, y te llena de orgullo, ¿no? Y dices, ostras, ¿no? Qué chulo, ¿no? Que los chavales de la Fórmula Student, pues muchos se van a AMG, se van a Mercedes, se van a la Fórmula 1 y tal. Yo tengo 2 estudiantes, ahora mismo tengo 2, en el BSOS, chicas, que estaban en los equipos de Fórmula Student y duraron 1 año. Y les pregunté por qué. Claro, cuando tú eres la única, es complicado, ¿no? Entonces, claro, la proporción se rompe, ¿no?
Entonces dijimos, oye, realmente aquí estamos proponiendo que hayan Marie Curies para que salgan investigadores y realmente no nos llegan mujeres porque ahí tenemos un sesgo, seguramente, y hay que intentar hacer que esto no ocurra, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo de temas que realmente pueden aportar valor en una propuesta de este tipo, ¿no? Es decir, cómo corriges un problema sistémico e intentas hacer algo para mejorarlo, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo que quería poner como... Yo vengo aquí un poquito a explicar batallitas y ejemplos, pues es un ejemplo que creo que es adecuado, ¿no? Sobre la parte de ciencia abierta, lo tengo aquí en el... Os recomiendo la UPC tiene este link. El link está en catalán, pero está en inglés, en castellano y está en catalán, inglés y castellano, o sea que lo tenéis en las tres lenguas y está perfectamente detallado pues la estrategia, la publicación científica, los datos de investigación FAIR, la ciencia ciudadana, integridad de la investigación, habilidades en ciencia abierta, métricas y reconocimiento. Yo creo que es una buena referencia para, sinceramente creo que es una buena referencia para algo que ya existe, pues alguien que no haya tocado este tema, pues vas al link y te puede ser de utilidad. El Research Data Management Plan. Bueno, aquí, sobre todo, el Data Management Plan tiene que estar rápido como entregable, porque condiciona el proyecto. Tiene que estar rapidito, porque es de las primeras cosas que tiene que estar porque vas a tener que utilizarlo ya. Bueno, en el proyecto este del Big Data e Inteligencia Artificial, lo de los datos de los socios, que son compañías de distribución eléctrica y operadores de carga de vehículo eléctrico, tela, con los NDA. Y Turquía tiene que, por ejemplo, que los servidores estén en la Unión Europea, que Europa te exige que los servidores estén en la Unión Europea y tienes un socio turco, ojo, que yo no suelo intervenir ya en los proyectos en fase de ejecución y aquí tuve que intervenir porque tuvimos un problema jurídico de enjundia. Claro, es importante este tema y genera problemas. Tema de propiedad, quién es el propietario de los datos, quién genera datos y quién los va a usar, generación de NDAs mutuos y cuando es un país que no es de la Unión Europea, ojo, porque entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Y aquí sí que os puedo garantizar que aquí yo le tengo que dedicar mucho más tiempo del que yo creía. Es un tema muy delicado y que hay que tratarlo con cariño. Por aquí incluyo algunos aspectos que debería introducir un data management plan. Bueno, los expected impacts. Bueno, cuando salió lo de los key impact parameters, ¿no? No, los KPIs, no tienes que... Ahora ya no hay los KPIs, hay los key impact pathways. A ver, un proyecto cualquiera necesita KPIs. Y necesita que se midan, como muy bien ha explicado Rocío. Entonces, si tú tienes el impacto, esto tienes que linkarlo con los KPIs de la Excellence y ponerte objetivos de cumplimiento. Igual tú, en la Excellence, solamente defines el KPI, pero aquí tú, en el Impact, tienes que decir, vale, con este KPI yo quiero llegar a tanto. Ese es mi objetivo. Y tiene que ser creíble. Porque otro riesgo es que se nos vaya la olla fijando objetivos que son inasumibles y nos pase como con la metodología, que no se lo crea nadie. ¿De acuerdo? Y también, y esto también lo comentábamos con Cristina, lo de los additional impacts y contribution to wider impacts. Tú al final tienes en los expected impacts en el topic, tienes los expected impacts y luego tienes los de la destination, ¿no? Yo creo que la estrategia es céntrate en los del topic y en wider impacts o en additional impacts añade, si tienes temas de la destination, que seguro que si los tienes están en la destination, añádelos. A mí en un SR, y Cristina se acordará, nos echaron en cara, porque los de los additional impacts no es obligatorio. Pues en un NSR me pusieron una vez, no has puesto additional impact. Entonces, claro, dije, pero ¿qué pasa, no? Entonces, tener presente que no siempre hay uniformidad en las evaluaciones, hay un riesgo.
Siempre hay un riesgo. Bueno, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Con un simple Canvas no vale. Incluso en los RIA y con TRLs bajos. Yo creo que es muy importante hacer, aunque sea en modo draft, explicar la potencialidad de negocio que tiene una tecnología y las empresas que pase cuando les pides esto. Claro, yo, por ejemplo, a Capgemini, a SAP, o tal, estás en una code que tú tienes que hacer planificación de tu producción considerando el vector energético y la flexibilidad del sistema eléctrico, ¿no? Y tú le dices a SAP o a Capgemini o a Oracle, oye, ¿tú qué potencialidad crees que tiene esto? Y dices, oh, eso no te lo puedo decir. Y dices, hombre, tío, ¿y entonces para qué te apuntas aquí? Porque eso es lo que realmente, lo que comentaba antes Rocío del outcome y el impact en tus números, se tiene que ver en proyecciones, ¿no? Luego, ¿se van a cumplir o no se van a cumplir? Yo era profesor asociado aquí en el IE, aquí en Madrid, yo hice aquí el programa de alta dirección, y a mí Adolfo Carpentier me dijo una vez que había revisado muchos business models de muchas startups y que nunca se había cumplido ninguno. Que o te quedas corto o las empresas triunfan y tal. O sea, nadie te pide que lo claves, pero te piden escenarios razonables, hipótesis razonables, y que le pongas números razonables, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que a nosotros nos ha hecho dar un salto de calidad en nuestras propuestas, que antes eran el sesgo excellence y ahora son muy de business también, ¿no? Tenemos ahora mismo 12 profesores que escriben muy bien la parte técnica, la parte de excellence, pero sobre todo en los días esta parte es esencial. Y aparte, si empatas, te hace ganar. Eso es importante que se tenga en cuenta. También en los RIAs. Bueno, sí es cierto que es importante añadir una frase que diga que una vez se firme agreement will be further elaborated and signed once the project proposal has been approved, apart of the consortium agreement. Esto es así, pero yo creo que es importante es de mojar algo. Es decir, no, ya lo firmaremos y tal. Yo creo que es importante decir, oye, las tecnologías que son potencialmente explotables entendemos que son esta y esta. Los potenciales partners interesados en estas tecnologías son este y este. La estrategia de explotación potencial sería esta, patente, modelo de utilidad, lo que sea. ¿Y cuál será el usuario final? Al menos algo a nivel de draft tienes que poder poner, ¿no? Y la parte final, la parte de implementación, que yo insisto, que se minusvalora y cuando se hacen las cosas con prisas y se llega a la parte de la implementation y se hace deprisa y corriendo, se nota. Se nota. Tú lo ves, la lees y sobre todo la conexión de la implementation con la excellence y con el impact no la ves por ningún lado, ¿no? Entonces es muy importante esto, tenerlo desde mi punto de vista, empezarlo a trabajar, no dejarlo para el final, sino hacerlo en paralelo con el desarrollo de la parte de excellence, la parte de impact y sobre todo ponerles a los evaluadores facilitarles la tarea. Ellos tienen es un trabajo duro, porque tienen que leer mucho. Si es un texto muy pesado y muy duro y hay poca infografía y pocos gráficos, les va a costar más. Pongámoselo fácil. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente, pues esto es todo. Muchísimas gracias, David. No sé si aquí hay alguna pregunta. En el online no hay ninguna. Ha sido, la verdad. Muchas gracias por la gran cantidad de ejemplos y anécdotas que nos has contado, ¿no? Ha sido muy instructivo y gracias, como digo, por compartirlo con nosotros, ¿no? Es un esfuerzo para ti de venir y de preparar todo esto. Claro, sí. Bueno,